También la idea, o sea, si ustedes hace rato mencionaron, ¿no?, que la hacienda, pues también tienen esa noción colectiva de que es parte del pueblo. Solo hay que construir el caso para los tribunales y decir, bueno, pues esta mina, llegó a la mina, no nos consultó, pero no solamente no es una cuestión de que no nos haya consultado, más bien plantearlo en términos sencillos, como una casa. O sea, si alguien llega a su casa sin su consentimiento y de repente empieza a construir cosas, pues lo puede iniciar un procedimiento. Aunque en el caso de la mina, ellos argumentan lo contrario. Ellos dicen que es propiedad privada y que nosotros no podemos hacer nada ahí porque es propiedad privada. Y que es como si fuéramos a una casa ajena a querer ordenar algunas cosas. Ahí viene una participación. Una pregunta. La autodelimitación, por ejemplo, por usos y costumbres, que se reconoce cierta propiedad como de uso social y aparece un dueño, y en ese momento, por los antecedentes que se lleguen a tener de acuerdo a las leyes que implican las mismas leyes para poder reclamar algo que de nosotros es social por usos y costumbres, ¿ahí cómo lo haces? Puesto que hay alguien que puede presentar un antecedente de donación, de herencia, o de... puede sacar hasta el título del registro público de la propiedad. Por eso, ¿Y en qué momento se puede, por usos y costumbres, reclamar esa parte? por eso les comentaba que hay que construir, cuando digo construir el caso, es buscar todos los documentos que nos permitan demostrar esa propiedad ancestral. Pueden ser documentos, pueden ser pruebas periciales, me refiero a pruebas de expertos, antropólogos. Lo que se hace en estos casos, o historiadores, lo que se hace en estos casos, por ejemplo, ahorita tenemos ese documento que es casi un título primordial, ¿no? Sería ver de qué forma ese título primordial se relaciona con ese terreno en particular, porque ese título primordial, por eso es primordial, está antes de cualquier otra cosa, está antes del registro público, está antes de cualquier contrato de compraventa, del Estado mexicano, está antes de cualquier otra cosa. Entonces, en todo el país se han ganado causas así de bienes comunales, en tribunales agrarios, donde pues, llega al pueblo, la comunidad con su título primordial y dice, pues sabes qué, yo lo que quiero es que se me reconozca que esto era un bien comunal. Y entonces el tribunal agrario dice, bueno, ya revisamos el título primordial, los antecedentes históricos, con algunas pruebas de historiadores, antropólogos y demás. Entonces el tribunal dice, pues este bien es propiedad colectiva del pueblo. Y entonces lo que el pueblo ya puede hacer pues, es sacar a todos los que ingresaron de forma indebida en ese terreno que es colectivo, ¿no? Es parte de la autodelimitación. Pero como les digo, o sea, les estoy hablando ahorita del derecho en general. Una cosa es tener el derecho y otra cosa es hacer que un tribunal nos dé la razón, ¿no? O sea, se tiene que construir con muchas pruebas, muy bien pensado todo. El problema, por ejemplo, de la tercera sección de Chapultepec es porque nadie peleó esa parte y alguien se apropió para construir. O sea, el problema ahí, ¿cuál sería? Que la comunidad no pelea esa parte. Desconozco el caso de la tercera sección de Chapultepec. Sí, es que, bueno, hay una parte que es la del bosque, sí, y ya de repente ya aparecieron dueños y ya están construyendo edificios muy grandes. Lo vendió la delegación. Lo vendió la delegación. Sí, lo vendió la delegación. Y por ejemplo, en ese caso que vende la delegación, siendo parte de la sociedad, ¿qué se puede hacer ahí? Un ejemplo. Mira, es que por ejemplo, es que ahorita estamos haciendo mención de terrenos que son propiedad de pueblos indígenas, porque han mantenido una cierta historia ahí, o lo han utilizado en algún momento para sus actividades. En el bosque de Chapultepec creo que no sería el caso, porque no hay como una comunidad indígena que reivindique ese terreno como suyo. Sería como otra situación. Pero bueno, seguimos entonces con esto de la autolimitación. Bueno, perdón. Pero con relación a lo del bosque de Chapultepec, se lleva el caso legal. Por eso no han podido construir grandes estructuras, pero sí se lleva la asociación La Reforma. Yo hago una pregunta, sí. Si me permite. Sí. Dentro de la mina que tienen aquí, el pueblo o las autoridades se han acercado a las personas que están
están invadiendo, se han acercado. Por ejemplo, pedirle quién te dio permiso, Sí, es que mire, el dueño, muestran tus documentos, etcétera, etcétera. es que mire, aquí el asunto es lo que comentaban por acá, o sea, la empresa va a decir, no, pues es que a mí me lo vendieron, ¿no? Y tengo esto. Entonces, pues, obviamente nosotros vamos a decir, no, pues nosotros tenemos esto que es de 1500, ¿no? Entonces, pues no hay, pero eso se tiene que ganar tanto socialmente como en los tribunales. Porque ahorita están suponiendo el caso, tampoco se trata de dar, hay que revisarlo bien, hay que revisar bien los títulos o los documentos, pero suponiendo que fuera el caso de que con los documentos que tenemos se pueda demostrar que esa es propiedad colectiva del pueblo, pues se tendría que llevar a un tribunal todos esos elementos y ahí el tribunal tendría que decidir. Si es por la vía legal, digo, y obviamente tiene mucho que ver con la organización social que se vaya a generar. ¿Sí? Entonces, esa es la autodelimitación. La autodefinición, pues tiene que ver también, autoafirmación y autodefinición están relacionados. Autoafirmación es como el pueblo en lo colectivo en general, como cuál es la identidad de su pueblo. Y la autodefinición, pues es lo que les comentaba, de la autodescripción, o sea que uno mismo se asume como parte del pueblo indígena. Yo me defino así, como integrante de una comunidad indígena, pues nadie lo puede someter a dudas. Es como si de repente alguien, no, le dices a alguien, no, yo soy católico, tengo tal religión, y te pidieran que lo probaras, sería algo como complicado. Es una cuestión cultural, es una cuestión que está más en el espíritu. Y bueno, la autodisposición que puede ser como autodisposición normativa, o sea, la facultad que tiene el pueblo para decidir sus propias normas de convivencia, sus propias normas de organización, sus propias instituciones, ¿no? Ustedes tienen varias instituciones, mencionamos que que para nombrar a sus autoridades hacen asambleas por lo general, ¿no? Y solo tienen una que sigue el método estatal, ¿no? Que es las de los delegados, ¿no? Pero entonces eso es su autodisposición normativa. Ustedes miren, esta noción de usos y costumbres es una forma que ha utilizado dentro de las facultades de derecho, que se ha utilizado como para minimizar lo que realmente son sistemas normativos de los pueblos, ¿no? Entonces, porque estamos hablando que está el derecho del Estado, que son las normas que se crean en los congresos estatales, ¿no? Y a eso le llaman derecho, a lo que se crea en el Congreso del Estado, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y a las reglas que crean los pueblos les llaman usos y costumbres. No hay ninguna razón para hacer esa diferencia, las dos son normas. Las dos son reglas, leyes, pues ustedes tienen sus propias leyes, no son como tales usos y costumbres, pero es una forma en que las facultades se minimiza, o se hace menos, o se discrimina las reglas o las leyes que tienen los pueblos. Ustedes tienen una ley, ¿no? Vamos a llamarle ley, aunque los pueblos a lo mejor muchas veces no conocen esa noción, pero la ley es que sus autoridades se eligen por medio de asambleas, ¿no? Esa es una norma que ustedes tienen dentro de su propio pueblo. Entonces ustedes tienen ese derecho a hacer sus propias normas y a que los procedimientos que haya para nombrar a todas las autoridades dentro de su comunidad sean siguiendo esas normas. Por ejemplo, si ustedes nombran un delegado, si hay una elección de delegado que está siguiendo las reglas del Estado, ustedes bien podrían decir, pues es que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Sí queremos un delegado, pero esa forma de elección no representa nuestros usos y costumbres, nuestros sistemas de normas, porque nuestra norma es, se elige en la asamblea pública. Entonces eso se puede llevar al tribunal electoral y decirle, ¿sabes qué? Esta elección de delegado no está representando nuestra forma tradicional de organizarnos, no es por una, lo hacemos de otra manera. Entonces el tribunal electoral tendrá que sacar una sentencia diciendo, pues es verdad, no fue hecho de la forma en la que hace el pueblo, y ya ustedes, lo que ordena el tribunal por lo general es que se haga una consulta amplia en el pueblo, donde se diga
quieren seguir, que eso fue lo que pasó en Cherán, que es lo que mencionaba. Cherán es un pueblo de Michoacán que fue muy sonado porque logró su autogobierno, ¿no? Ellos tenían sistema de partidos políticos para hacer elecciones de sus gobernadores del pueblo, de la comunidad de Cherán. Entonces hubo una serie de conflictos ahí. Los partidos estaban ligados al narcotráfico y demás, entonces la gente, un poco cansada de la situación, dijo: estas elecciones, en el 2011, parece, estas elecciones no van a ser con partidos políticos. Fueron a la Universidad de Michoacán, consiguieron abogados de ahí, llevaron el caso a los tribunales electorales, y lo que el tribunal electoral dijo es: está bien, parece que hay un conflicto aquí, entonces vamos a someter a consulta a la población en general, que digan, ¿quieren seguir con el sistema de partidos políticos o quieren otro sistema de elección? Y como toda la gente ya estaba harta, pues ganó contundentemente el queremos otro sistema de elección. Entonces es la postura que toma el tribunal electoral. Cuando hay inconformidad, le pregunta a la gente, ¿quieren seguir así o quieren otra forma? Si gana la otra forma, pues entonces ya gana, y entonces ya el pueblo tiene la libertad para hacer sus propias normas, para elegir a las autoridades que no se están adecuando a su sistema normativo, a sus leyes, ¿no? Esa es la autodisposición normativa. Ustedes pueden elegir sus propias formas de organización dentro de todas sus autoridades tradicionales, ¿no? Que es prácticamente, bueno, es como uno de los caminos que se pudiera seguir aquí, ¿no? En el caso de la designación de los delegados, ¿no? Que en ese tiempo, si en algún momento ya de forma organizada pudiéramos hacer este procedimiento, en conformarnos de que las elecciones son por medio de partidos, y con todas las arbitrariedades que hemos visto, de que mandan 500 boletas nada más para un pueblo de más de 11,000, y que entonces esa parte no está representando, pues, como realmente quisiéramos, ¿no? Entonces, esa es una parte importante que también se pudiera lograr al interior de la comunidad, ¿no? Que pudiéramos en algún momento hacer ese proceso, que sería muy interesante también, ¿no? Y como siempre, valorar, una cosa es el derecho, o sea, el tribunal puede dar la razón, pero si la comunidad no está tan convencida de la propuesta, pues podrían perder la consulta y entonces se reforzaría el sistema de partidos. Entonces tiene que haber una condición social muy fuerte para que el derecho pueda servir a que se creen otras formas de convivencia, ¿sí? Pasó en Ayutla, en Los Libres, en Guerrero. Allí la primera vez un grupo organizado de habitantes de ahí llevó al tribunal electoral lo mismo. El tribunal electoral les dio la razón, dijo: si esta elección es de partidos, a lo mejor no representa sus formas de organización, entonces vamos a someter a consulta. Y pues los partidos muy bien organizados pues arrasaron en la consulta y se quedó el mismo sistema, y llevó a que hubiera un poco se fragmentó la organización de la gente que estaba intentando hacer la otra forma, porque perdieron. Entonces, pues siempre se tiene que valorar, o sea, el uso del derecho se tiene que valorar siempre a partir de la condición social específica, ¿no? Bueno, entonces... Sí, una pregunta. Nada más en mi pueblo existe lo de la administración de pozos, es autónoma, nada más. ¿Sí? Con eso, con que nada más haya esa organización autónoma, porque ya lo demás ya está ligado a las leyes. Sí, pues tienen derecho a preservar esa organización autónoma. No, sí, pero para luchar para mencionarlo como pueblo originario. Sí. Pues no sé si los cargos religiosos cómo se escojan. No, ya es con relación a la iglesia. No hay asambleas para fiscales o... No se puede plantear. Habrá con las pruebas suficientes, como siempre. Buscar los antecedentes históricos que lleven a pensar que había otra forma de organización. Se tienen que hacer muchos ejercicios como estos para buscar la identidad, la historia, la cultura, y ver cuál es su sistema normativo. Entonces tienen muchas reglas. Lo que pasa es que los pueblos pues no las describen, no pasa nada. O sea,
Hay países incluso como Reino Unido, Inglaterra, de otro lado, de otro continente, no tiene una constitución escrita. Son normas que ya saben cómo funciona su estado. Pues igual los pueblos, los pueblos no tienen más la tradición oral, han privilegiado la tradición oral, y pues con base en esa tradición oral, ahí están sus normas, están sus leyes, están sus reglas. Es cosa de irlas pues, recordando, buscando, recordando, para irlas haciendo valer. ¿Sí? Y ya para ir terminando esta parte, que es el derecho al territorio. Entonces ya mencionamos libre determinación, ya mencionamos autonomía, todos los componentes de la autonomía, pero los pueblos pues están asentados en algún lugar. Y a diferencia de otras personas, otras colonias, la sociedad occidental, para los pueblos la tierra tiene una importancia especial. O sea, no nada más es el lugar donde está, en el espacio físico, sino que hay una memoria colectiva, hay recuerdos, hay una construcción social alrededor del territorio, ¿no? Construcciones religiosas también, los lugares hacia donde hacen las peregrinaciones, pues es parte de su territorio. No nada más es la tierra, o sea, es la relación. Cuando hablamos de territorio, hablamos de la relación que existe en el pueblo indígena y el espacio que está ocupando. O sea, hay lugares sagrados, hay lugares que son propiedad colectiva de los pueblos. Eso es el territorio. Entonces, adelante. Pero, por ejemplo, cuando el sistema de poder te pone leyes que van en contra de tus usos y costumbres, el mejor ejemplo serían los rarámuris, que están peleando para que no pasen los acueductos y se lleven su agua, y ni siquiera hay un respeto hacia esa comunidad o a ese pueblo originario. Así es. Sí, estamos en lucha. Como les comenté al inicio, hay dos formas de entender, dos concepciones, la de los pueblos indígenas y otra que es la del Estado, que tiene otra idea de entender las cosas. Y están en pugna. A veces los pueblos ganan algunas luchas, a veces no, también es una realidad, pero es porque el acoso es constante. O sea, las empresas mineras, las empresas extractivistas, las empresas de extracción de petróleo, por ejemplo, están en todo el país, están haciendo proyectos como este de esta minera. Lo están haciendo en todos lados. Entonces los pueblos están saliendo a defenderse, a organizarse, a luchar, a resistir por proteger lo que hace que sean pueblos y su propia sobrevivencia incluso. Entonces estamos en esa pugna. Sí. Yo creo que entre todo esto, quien tiene la razón es el pueblo, la gente. Desgraciadamente nos topamos con gobiernos corruptos que siempre han hecho lo que han querido, y el pueblo, por no estar más sabedor de sus propios derechos, deja que el gobierno haga lo que quiere con nosotros. Pero si nosotros estuviéramos más enterados de las propias leyes y leer lo que realmente debemos de leer, que es la Constitución, otro caso fuera con nosotros, la gente de los pueblos, porque el gobierno abusa por esa situación. Hay cosas que ha habido gentes que unidos le han ganado al propio gobierno, casos. Sí. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros unidos y ganar el propio gobierno por las anomalías que vienen y hace? Ya sea gobierno federal, estatal o municipal, se le puede, pero unidos. Solos, un grupo, no hacemos nada. Necesitamos hacer más unión del propio pueblo. Es mi punto. Pues les decía, el territorio es la relación, ¿no? Yo ponía aquí en la presentación una pregunta de por qué es importante el territorio, pero yo creo que lo hemos expresado en el inicio de la sesión, cuál es la importancia que tienen los ciertos lugares para ustedes, ¿no? ¿Qué importancia tiene el panteón para ustedes, los espacios públicos, las haciendas, todos los lugares que ustedes decían que eso es territorio? Ahora, la noción de territorio en el marco de los derechos de los pueblos indígenas
está relacionada con la noción de propiedad. Y así se ha resuelto en muchas ocasiones, en muchos casos. Es decir, los pueblos tienen derechos de posesión y de propiedad sobre las tierras que habitan o que ocupan. Son dos palabras. Que habitan es el lugar donde están asentados, todo lo que es ocupable, pero ustedes también tienen tierras que ocupan de forma habitual o de forma periódica, como las tierras que ocupan para hacer la peregrinación a Charma, por ejemplo. Ustedes tienen un camino ya definido para llegar a Charma. Entonces, ese camino ya definido para llegar a Charma es parte de su territorio, que si alguien se los quitara, ya no podrían llegar a ese lugar, tendrían que dar otra vuelta. Pero eso, ustedes ya generaron derechos sobre los terrenos por donde ustedes pasan para la Charma, ustedes ya generaron un derecho, que es un derecho de posesión. Entonces, no se podría hacer, por ejemplo, una carretera que de repente por su camino tradicional pusieran una carretera o cerraran el paso. No lo podrían hacer porque a la medida que ustedes tienen derechos de posesión sobre ese terreno, se les tendría que consultar a ustedes primero de qué forma se les va a afectar esa obra que se va a hacer en ese paso, y por medio de la consulta previa ustedes decidirán si están de acuerdo o no con el proyecto. Esto es para lugares que ocupan tradicionalmente. Por ejemplo, esto podría entrar, yo le comentaba tienen la tradición de hacer una representación en Semana Santa. Sí. Se utiliza parte del cerro que están demoliendo. Y yo le preguntaba a una persona ayer que se acerca mucho a la iglesia, bueno, ¿y cómo quedaron con ese terreno? Me dice que lo donaron, pero ahora resulta que lo donaron, pero le van a quitar la piedra. Dice, pero lo que ellos utilizan, pues realmente es el cerrito. Sí, claro. Entonces, pues ya no les serviría. Entonces ahí entraría lo que tú Entra decías. perfectamente ahí. Ustedes han utilizado o ocupado tradicionalmente ese terreno. Ustedes ya generaron un derecho de propiedad ancestral sobre ese terreno, y ese terreno es suyo, pues es de su propiedad. Aunque tenga... Lo que pasa es que aquí tenemos que ubicarnos en esta situación. O sea, el tema, como se los platiqué, el tema de los derechos de los pueblos indígenas y de la construcción de sus propias normas al interior, es que los pueblos no tienen cosas por escrito, tienen tradición oral, ¿no? Y tienen cosas que ocupan de hecho. Entonces, algo que puede ayudar es a lo mejor imaginarse la situación. O sea, cuando ustedes piensen en lugares que han ocupado tradicionalmente, imagínense que es como si tuvieran ustedes un contrato de propiedad, un título de propiedad, desde el primer momento en que ustedes utilizaron ese predio para sus actividades como pueblo indígena o pueblo originario. Es una cuestión imaginaria, pero imagínense, o sea, la primera vez que se utilizó el cerro para hacer la peregrinación Vía Crucis, ahí en ese momento ya es como ya tuvieran un título sobre ese predio. Cuando pusieron el tanque de agua. Cuando pusieron el tanque de agua. Ustedes ya tienen ese título sobre ese predio. No está por escrito, pero ahí está. Entonces se tiene que pelear. Entonces todos los actos que surjan después de eso, que pueden ser contratos de probaventa, donaciones, pues son inválidos. Porque es como, o sea, como si una persona llegara y dijera, voy a donar tu casa, por ejemplo. Pues sería inválido porque lo hizo sin tu consentimiento y no tenía derecho sobre tu casa. Es lo mismo, solamente que en tu casa es un derecho individual y el tema de los pueblos es un derecho colectivo. Pero esa es la idea de los derechos de los pueblos. Hay una calle, Y que tiene que ver, perdón, también con los caminos, ¿no? Que atravesaban por esa hacienda y que ahora les han sido bloqueados porque ya les cerraron, ¿no? Pero finalmente eran parte de este territorio. Cuando tienen sus casas, por ejemplo, lo que decían hace rato, ellos ya tienen casas ahí. Sí, sí, también. ¿Quiénes eran los que hablaban de sus casas? Ya se van los jovencitos. No, aquí está. El derecho se pelea como pueblo originario y como pueblo indígena. Lo mencionaba antes, yo estoy utilizando la noción de pueblo originario y pueblo indígena como sinónimo. Lo que dicen los tratados internacionales hablan de pueblo indígena, pero la noción de pueblo originario en nuestro país se ha utilizado
como autoadscripción, es decir, los pueblos de la Ciudad de México, por ejemplo, ellos decidieron no llamarse a sí mismos indígenas, decidieron llamarse pueblos originarios porque pensaban que tenía una carga histórica negativa y discriminatoria, la noción de indios. Entonces ellos dijeron, nosotros no queremos que nos digan indígenas, queremos que nos digan originarios, pero asumiéndose como una comunidad con una identidad distinta al resto de la población. Entonces, realmente son sinónimos. Yo lo estoy utilizando todo este tiempo como sinónimos: derechos de pueblos indígenas, derechos de pueblos originarios. Y en todo caso, el último párrafo del artículo 2 constitucional dice que los derechos de los pueblos indígenas van a ser aplicables a todas aquellas comunidades que sean equiparables a pueblos indígenas. Entonces, pues, ahí entra dentro de ese supuesto. Suponiendo que pueblo originario fuera distinto a pueblo indígena, el artículo 2 tiene esa previsión. Dice, comunidades equiparables a pueblos indígenas tienen los mismos derechos. Entonces, bueno, estamos platicando sobre el territorio. Les decía que el territorio tiene una noción dentro de los tratados internacionales y sobre todo resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene resoluciones muy importantes en el tema de propiedad colectiva de los pueblos. Y ya he mencionado todo esto que les digo. O sea, los pueblos tienen derecho a ese respeto de su propiedad colectiva, tienen derecho a que no haya injerencias arbitrarias en su propiedad colectiva, incluso tienen el derecho a recuperar las tierras que les hayan sido quitadas en algún momento, pero que se pueda demostrar que ellos las ocuparon ancestralmente o tradicionalmente. Tienen ese derecho a recuperarlas. Y como parte de ese derecho tienen derecho a lo que le llaman el saneamiento territorial, es decir, quitar todo lo que se hizo sin su consentimiento, que ya esté en el terreno, queda de su propiedad colectiva, entonces tiene ese derecho a...